Bien, buenas tardes, muchísimas gracias y gracias por la confianza en la invitación. Soy Luis Carlos Díaz, quiero monitorear mi tiempo. Voy a poner una silla. Soy Luis Carlos Díaz y me considero ciberactivista porque no solamente armo campañas y trabajo en comunicación digital, sino también porque defiendo el derecho a usar Internet, cosa que en Venezuela además está súper comprometido. Desde hace unos años soy parte de la directiva de Internet Society, el capítulo venezolano, que es una organización mundial, Internet Society, ISOC, que defiende el derecho a Internet, pero que también trabaja con infraestructura, desarrollo, estándares internacionales y, un elemento que les puede interesar a muchos de ustedes, capacitación. Internet Society tiene academias en línea donde pueden sacar certificaciones, sobre todo técnicas, para conectividad. Así que también nos interesa mucho que se desarrolle. Vamos a hablar de una materia que es clave para el país que viene y es la conectividad, ¿ok? ¿Qué tanto estamos conectados? Les voy a pedir que tengan cierta flexibilidad con alguna de las cifras que voy a ir comentando, sobre todo porque nos podemos caer a golpes por las cifras, si me gustan o no me gustan, si cuadran o no cuadran, pero la realidad es que no tenemos tanta certeza. Hay cifras desactualizadas, hay cifras a las que no tenemos datos, o sea, no tenemos tanto dato actual, entonces voy a ir nombrando algunas y sobre ellas vamos a trabajar. Veo que hay gente que está tuiteando, que está tomando notas, pues chévere, hay algunas cosas que son interesantes a tomar en cuenta. Primera pregunta importante, que me llega mucho, me la repiten mucho en redes. ¿Qué empresa me recomiendas para tener Internet? Y esa es una pregunta que no tiene respuesta. Porque la primera repregunta que hay que hacer sobre la base de eso es, ¿dónde vives? Y eso tiene una razón, y es que Venezuela hoy no tiene una empresa nacional, no existe. No hay una empresa con alcance nacional. De hecho, no hay una empresa con alcance de ciudad, que tú digas, tal empresa controla, domina, tiene un alcance territorial que cubre toda esta ciudad. No, y a veces ni siquiera una región de la ciudad, a veces ni siquiera una misma urbanización. A veces estás en un edificio y los del ala A sí tienen vista para un sitio y los del ala B se fregaron. O sea, la cosa es tan loca, tan dispersa, que decirte, mira chico, la mejor empresa es fulanito net, es mentira. Porque luego viene la otra parte. Si yo les llego a decir cuál es mi empresa, van a salir 3 personas a decir, a mí no me sirve. A mí me dejó muy mal, a mí esa empresa no me trata. Entonces, nada, nos quedamos en silencio. Esa es la primera pregunta rara. Segunda pregunta, ¿cuántas personas están conectadas a Internet en Venezuela? Vamos ahora sí con el asunto técnico, ¿ok? Y esto tiene una historia muy sencilla, ya que estamos hablando del contexto venezolano. Venezuela pasó de tener el decreto 825, y los que estén tomando notas, ténganlo allí, decreto 825 del año 2000, cuando este país se dio el lujo de tener como ministro de Ciencias a Carlos Genatios, una de las 10 personas más inteligentes de Venezuela, y ese decreto 825 decía, muy sencillo, Internet es prioritario para el desarrollo de la nación. A partir de ese decreto es que se extiende toda una serie de políticas públicas de conectividad que, ojo, ya venían de los años 90. Venezuela fue un país puntero y vanguardista en conectividad en la región. Mi escuela pública en Charallave en el año 1995 tenía Internet, ¿ok? Teníamos planes de conectividad y lo que pasa a partir del año 2000 es que de ahí se expande el plan de infocentros, de alcaldías digitales, de conectividad de dependencias estatales y de la digitalización de procesos de administración pública. Ese mismo país que hizo el decreto 825 en el año 2000, en el año 2009 hizo el decreto 6649 y pueden tomar nota de él. 6649. El decreto 6649 dice una cosa muy sencilla. Señores, hay gastos lujosos, hay gastos suntuarios que el país tiene que recortar, ¿ok? Y hay que recortarlos lo antes posible. Primer punto de ese decreto, ¿adivinen qué? Internet y actualización tecnológica. O sea, no las fiestas en los ministerios, no los lujos, no sé, los pasajes en primera clase, no 1000 cosas más. Primer punto es Internet y actualización tecnológica, decisión oficial. Y eso significó, por ejemplo, que los mejores parques tecnológicos del país que estaban en la Universidad de los Andes,
la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela se vinieron abajo. Porque si querían comprar un cable, si querían cambiar una pieza, si querían licitar un servidor, si querían cambiar algo de la infraestructura, esa decisión ya no la tomaba el Departamento de Tecnología, ya no la tomaba la universidad, ya no se tomaba ahí de manera autónoma, sino que tenía que ir hasta la vicepresidencia de la República para que un burócrata desde una oficina aprobara o no aprobara. Spoiler, no aprobaban. Entonces pasan los años. Si hay alguien acá cercano a Mérida, puede ir y revisarlo. El Parque Tecnológico de la ULA, en términos técnicos, en términos de infraestructura, hoy depende de tener bidones de gasoil para prender una planta eléctrica, para poder encender un servidor y que ese servidor reciba correos y poder responder y poder trabajar. ¿Sí? Esa es la parte técnica. Y la parte humana en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Estados Unidos, en Europa. Y los pocos que quedan buscando segundos, terceros y cuartos trabajos para ver cómo se sostienen. ¿Okay? Digo, en ejemplos muy concretos, una decisión del año 2009 sigue afectando al país. Para hablar de conectividad hay que mencionar un elemento fundamental, que es el que nos va a explicar la última década y estamos muy bien de tiempo para explicarla. Cierre del año 2010, Asamblea Nacional de ese momento, que estaba a puntito de cambiar, ¿no? Un mes después iba a ser el cambio, y en diciembre hicieron como 30 leyes distintas, 30 cambios, y el más importante que nos impacta aún hoy, y es uno de los que hay que revisar y reformar en lo que se pueda, y por eso tratamos de hacer incidencia pública sobre eso, es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones fue reformada de muchas maneras, pero la más importante para nosotros es la siguiente. Se declara que Internet es de interés público. Antes era un sector económico más, un sector económico en el que el Estado promovía políticas públicas y había entes privados y públicos trabajando y compitiendo. Cuando digo privados y públicos, por ejemplo, los operadores de Internet, los operadores de telefonía celular, los operadores de televisión satelital y CanTV, que fue nacionalizada en el 2007, había sido privada, tenía una gerencia que funcionaba, en 2007 fue nacionalizada, estatizada y luego empezó a cambiar, pero en el 2010 el Estado dice, gente, esto es de interés público. Y eso puede sonar a cualquier cosa, pero ¿qué significa en la práctica en Venezuela? Que el Estado intervino en el mercado. El Estado entró y dijo, ya va, solo se importa lo que yo digo cuando yo digo, solo se compra lo que yo digo cuando yo digo, y las tarifas de las empresas las pongo yo, y los planes los pongo yo. Entonces, ese Estado que intervino en 2010, 11 y 12, nadie se dio cuenta porque había mucha plata. El barril de petróleo estaba muy alto. Un dato muy sencillo para los amantes de las cifras. ¿Quién tenía BlackBerry o quién tuvo BlackBerry o tuvo familiares con BlackBerry? Venezuela tenía más BlackBerrys activos que Brasil y México juntos. Y no sé si están como al día de la población de los países, pero es que Venezuela no llega a ser un municipio brasileño grande. ¿Sí? La población de México DF alrededor pues, es 25 millones de personas, solo México DF. Nosotros teníamos más BlackBerry activos, éramos unos tipos botaratas, vamos, nuevos ricos, o sea, teníamos una cantidad de petróleo tan loca que vamos, de subsidios y petrodólares que nadie se dio cuenta en 2010, 11 y 12 que las tarifas estaban controladas. De hecho, en ese momento se hizo una palabra muy rara que era subsidiada. ¿Y por qué subsidiada? Porque las empresas telecom podían acceder a dólares preferenciales en Cadivi y con eso pues pagaban a los proveedores internacionales de Internet y con eso había conectividad y seguían los planes de desarrollo. Este punto es importantísimo que quede claro porque en 2013 se acabaron los dólares para las telecom. En 2013 se le dijo a las empresas telecom, no hay, vayan a hacer la cola. Y en paralelo pasó algo que a la nueva generación o no vivió o no se acuerda, y es que no solamente no había dólares preferenciales, es que no había otros dólares. O sea, no había un mercado negro legal al cual asistir, era negro. Negro significaba que no podías importar, no podías facturar, no podías proveer, no podías distribuir, la empresa no podía cobrarle en dólares a la gente, o sea, no existía. Y ese punto espero que quede muy claro, porque eso significó que entre 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y algunas empresas 2020 operaron a pérdida. Y si yo tengo una bodega y opero a pérdida, cierro y me voy. Pero como es sector servicios,
tengo instalados los cables, tengo instaladas las antenas, tengo instalada la infraestructura. Y ¿sabes qué? No me voy porque confío, porque tengo esperanza, porque soy terco, porque es lo que yo sé hacer, porque no queda de otra, porque mañana va a cambiar, no, porque el año que viene va a ser mejor, porque el próximo semestre nos va a ir bien, tranquilo, que va a pasar algo más y algo más y algo más. Las empresas se vinieron a menos. En esos años, la gente aplaudía cuando los obligaban a bajar tarifas. ¿Se acuerdan de eso? Una empresa de telefonía decía, vamos a aumentar la tarifa, la gente reclamaba, Conatel bajaba el precio y la gente aplaudía. Ok. Eso significa que la pérdida de las empresas las pagó alguien. Y les voy a explicar quién fue. Todos los que están acá son de Caracas. No, hay gente variadita. Chévere. Hay unas zonas de Caracas, me ahorro el nombre y me ahorro la empresa, en la que se dañó una pieza. La pieza costaba $30,000 cambiarla. Cuando sacas la cuenta de cuántos clientes tienes en la zona para pagar el costo de la pieza, no te da la cuenta. Es decir, lo que la gente pagaba como renta básica no te daba. Entonces, una de dos, o dejas de darle el servicio o buscas el repuesto y vamos a ver qué hacemos. No puedes importar, no puedes distribuir, no puedes traer por tu cuenta. ¿Qué haces? Se la sacas a Ciudad Bolívar. Lo siento mucho, Ciudad Bolívar. Lo siento mucho, Cumaná. Lo siento mucho, Vela de Coro. Lo siento mucho, San Juan de los Morros. Hay una empresa de telefonía celular en Venezuela, digamos, nacional, cuya planta más importante, cuya antena más importante en Valencia fue robada más de 10 veces en un mismo año. Más de 10 veces. Y además no es que la robaban, es que las vandalizaban. La gente entraba, se robaban la planta eléctrica y las otras piezas que no sabían qué eran, las destrozaban y las quemaban. Y hay que reponerlas. Las repones 1, 2, 3. ¿De dónde sacas el repuesto la quinta vez que te lo dañan? Lo siento, San Juan de los Morros, pero ven para acá. Y el país se contrajo. El país se hizo como una chivera, donde los costos de mantenimiento, como no los pagaban los clientes y las empresas no tenían de dónde sacar plata, pues bueno, las sacaban de otras regiones. Ese punto, más la pobreza súbita que vivió la población entre el año 2014, que empezó la contracción económica, y hoy, cuando hablamos de empobrecimiento súbito, es que el país empezó a ser cada vez más pobre y las familias cada vez más pobres y la economía se vino abajo. Ese fenómeno tiene una cifra, por lo menos oficial, que nos permite explicarla. Conatel, desde finales de 2019, es decir, principios de 2020, no publica cifras oficiales. Tenemos ya 4 trimestres de 2020, 4 trimestres de 2021 y el inicio de 2022 sin cifras de Conatel. Y si conocen a alguien, por favor, pídanselas. O sea, por favor, empujen a que las den porque nos hacen falta. La cifra de cierre de 2019 de Conatel dice, cifra de ellos, que Venezuela tiene activas 13,5 millones de líneas telefónicas móviles. 13,5 millones de líneas telefónicas móviles. La cifra de 2015 era, adivinen, 30,5 millones. Venezuela pasó de tener más líneas de teléfono celular que gente, un fenómeno normal en países así, 30,5 millones de líneas, a tener 13,5, según cifras de Conatel. La empresa que más perdió suscriptores fue Movilnet. Y se calcula que fueron más de 7 millones de usuarios de líneas perdidas. Eso es contracción económica y contracción de telecomunicaciones. Para hablar de conectividad en Venezuela y los retos, el primero es ese. Es un país donde había gente conectada que se desconectó. Cuando a mí me toca trabajar con ISOC, con congresos de Internet Society y hablar del caso Colombia y Brasil y sobre el tercer mundo en general, la épica siempre es cómo conectamos más gente. Cómo llegamos a la selva amazónica y conectamos a esa comunidad indígena apartada. Cómo vamos al Chocó colombiano y conectamos a esa gente que está en una zona rural. Cómo extendemos la fibra para que incorpore otros pueblos. Me siguen allí, ¿no? Cuando estamos en Venezuela es como, pana, ¿cómo conectamos el Paraíso y Montalbán que están aquí al lado? Que tenían CanTV y de pronto ya no les funciona más. O sea, reconectar es un desafío gigantesco. Porque mosca es más cruel. Que tú me digas, vamos a darle internet a alguien que nunca lo ha tenido, es una manera interesante de generar desarrollo, inclusión y políticas públicas. Pero cuando tú me dices, no, aquí en esta comunidad hay gente que usaba banca electrónica,
los niños podían estudiar en línea, podían ver clases, la gente podía trabajar. Piensen en el impacto económico, en la economía familiar de tener conexión. Educación, entretenimiento, salud, trabajo, intercambio, bancarización, y que esa gente agarre y se lo quites. Diga, ya no tienes internet. Eso se ha vivido y se ha vivido en Venezuela por millones. ¿Qué digo cuando digo millones? CanTV no da cifras, o sí, pero muy raras. Pero el Sindicato de Trabajadores de CanTV ha protestado varias veces, les he dado clases por fortuna, los conozco, y una declaración de uno de sus voceros sindicales dice que solo en Caracas hay acumuladas 1,5 millones de fallas. Imagínate que tu trabajo es reparar fallas y que mañana te levantes y digas, tengo por hacer 1,5 millones de casos. ¿Por dónde empiezo? Y ojo, no tengo materiales, o sea, es como un hospital, o sea, que no hay suero, no hay inyectadora, no hay, entonces tú dices, ok, ¿cómo empato el cable si la empatadora de cable me la robaron? No, eso es real, o sea, la empatadora de cable las roban. Hay gente esperando que llegue la cuadrilla y le quitan los cauchos de la camioneta, la empatadora de cables, o sea, está muy, muy, muy enredado. Entonces, es un país que se contrajo, que se desconectó. Y aquí es donde venía con el punto de no nos peleamos con las cifras. Venezuela llegó a tener más de 50% de penetración de Internet, más de 50%, 52, 53, más o menos, y estoy hablando del año 2014, 2015, cuando ya Argentina, Chile, Uruguay estaban sobre 60, 60 y pico. Y después Venezuela se estancó, no creció más. En 2014-15 empezó el estancamiento. ¿Okay? No crecimos más. Y el resto del continente siguió. Ya Argentina y Chile están por sobre 85% de penetración, casi 90%, y nosotros nos quedamos allí. Cuando les digo no nos peleemos con los números es por una razón. ¿Saben qué pasó en 2015? Yo no sé si tengo memoria o rabia, pero en 2015 pasó una cosa horrible, que fue que cambiaron el método para medir cuántas personas tenían internet en Venezuela. Cambio 1. La población de Venezuela, en ese momento 27 millones de personas, 28 millones de personas, fue recortada. Porque de pronto alguien dijo, ¿para qué vamos a contar a los menores de 7 años? Vamos a sacarlos. Entonces, si tú la base poblacional la recortas, ya no calculas sobre la base de 27 millones de habitantes, sino 23 y medio, entonces agarras la misma cantidad de gente conectada a Internet, 15 millones de personas sobre la base de 27, no es lo mismo que 15 millones de personas sobre la base de 23, ¿verdad? Segundo cambio. Oye, hay gente que tiene Internet en su casa, pero hay gente también que tiene Internet en el teléfono. Y empezaron a contar doble. Y después nos dijeron, no nos podemos pasar de matraca, vamos a hacer un método con el INE, está publicado por el INE, vamos a hacer un método con el INE para que tampoco haya duplicado, sino que haya como una suerte de solapamiento, no sé qué, para calcular realmente cuántas personas tienen Internet, bla, bla, bla. Cambio 1, cambio 2, ¿no? Recorta base poblacional y cuenta por 2 algunos usuarios. ¿Cuál fue el resultado? Que ya la cuenta no daba 52, 53% de personas con conexión a Internet, sino que de pronto decía 65% de personas tienen Internet en Venezuela. Y no solamente lo hicieron así, mosca, sino que además hicieron titulares diciendo Venezuela, el país que más ha crecido en usuarios de Internet en el continente. ¿Es en serio? Y por eso mandé a poner el micrófono así, porque esto es casi un stand-up comedy, solo que sit down tragedy, ¿no? Yo en esos años era como, ¿pero por qué? O sea, nos engañamos, nos mentimos, nos echamos una coba encima y pasó el tiempo, estamos hablando de 2015, llegamos a 2020, 21, 22, y es que resulta que la base de usuarios cayó. ¿Se acuerdan la que le dije hace rato? De 30 millones a 13 de teléfonos. Con Internet en casas no se sabe. ¿Cuántos acá conocen gente que tiene CanTV y no les sirve? Ok, me la pusieron difícil. Porque es que resulta que CanTV los muestra a ustedes o muestra a esa gente como usuarios activos. ¿No? CanTV tiene 8 millones de usuarios. Ah, que no me funciona. 8 millones de usuarios. Entonces te cuento. Si tú sigues pagando, te cuento como usuario. ¿Ven el juego? Entonces que una empresa me diga, tengo 8 millones de usuarios. O sea, medir Internet cuesta medirlo, o sea, porque no solamente cuántas personas tienen Internet, sino que es también la cualificación de esa conexión. Buena, mala, qué es bueno y qué es malo,
qué es rápido y qué es lento, qué es estable y qué no. Vamos ahí. Cuando tratamos de buscar cifras nuevas, que ya les decía, oficialmente no hay, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, OVSP, lo pueden buscar, Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, ellos trabajan sobre la base de encuestas. Ustedes saben que las encuestas, aunque son un público menor, acotado, si esa muestra está bien hecha, puede ser representativa de la realidad nacional. Lo digo para que tampoco se peleen con los números de si son 1000 encuestados, eso no representa al país. Si la muestra está bien hecha, si la cosa está bien armadita, puede representar al país. ¿Qué dice el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos? 64% de los hogares no tienen internet doméstico. Esa es la nueva cuenta. Cuenta 2021, publicada hace un mes por el observatorio. Hay gente que está conectada por datos, ¿sí? No tiene internet en su casa, no tiene internet de cable, sino que tiene datos. ¿Eso lo contamos como internet? Sí. Ahora, ¿es un internet satisfactorio para la vida? No. Con internet de datos, pensar que 2 o 3 miembros de la familia van a ver películas o van a conectarse a Zoom o van a hacer cosas, es cruel. Entonces tienes un internet limitado, recortado, un internet que te permite resolver algunas cosas, pero no. O sea, es como una casa que dice, no tengo luz, pero tengo un poste afuera que tiene un bombillo y me entra un poquito de luz y bueno, no me tropiezo en la noche. O sea, esos son unos indicadores muy, muy complicados. ¿Vamos bien? No los quiero deprimir. Porque pasó otra cosa. Ese país que venía con empresas de telecomunicaciones trabajando a pérdida, que no había manera, o sea, tú sacas la cuenta y decías, porque esto no cuadra. En 2016, 17 recuerdo, esos años, entre 2014 y 2017, lo más barato que podías comprar en Venezuela era dólares subsidiados si estabas conectado al poder. Hubo un momento que el dólar oficial costaba 10 y el paralelo 100, ¿sí? Entonces era, bueno, si usted está conectado, lo más barato que puede comprar es dólares, gasolina, ¿sabe? Que le pagabas con un cambur al bombero, o no, una galleta María, tome. 3 servicios de internet. O sea, pagabas con 1 centavo de dólar, 2 centavos de dólar, tu servicio mensual de conexión a internet. Para que tengamos una idea, y por eso voy soltando cifras, una empresa debería recibir en promedio entre 10 y 15 dólares mensuales por cliente. Si nosotros pagamos $1 o medio dólar o 1 centavo de dólar, toda esa pérdida alguien la asume. Y en este caso fueron las empresas. Digo, ante la crueldad de uno diciendo, pero es que ya hoy yo estoy pagando más que eso y no me dan buen servicio. Bueno, pues todo lo que ha arrastrado la empresa es horrible. Entonces, en este escenario feo, esta cosa rara, déjeme ver el tiempo. Perfectísimo. En esta cosa rara, en 2019 pasa algo. Y es que en 2019, de pronto, por presiones diplomáticas y económicas internacionales, después de un prolongado apagón, del cual soy inocente, y después de que pasaron muchas cosas, el Estado dejó de asfixiar sectores económicos. No fue que se liberaron, cuidado con eso. En Venezuela no ha habido liberación económica. En Venezuela se ha desaplicado la normativa, pero la normativa está ahí. Los controles de precios, la intervención estatal, la conexión como algo de interés público, todo eso está allí igualito. Ninguna ley ha sido desmontada, solamente se ha desaplicado. A partir de 2019, el Estado le ha dicho a algunas empresas telecom, hagan lo que quieran, trabajen, metan, hagan cosas. Y eso ha formado un fenómeno, ha generado un fenómeno al que llamamos Internet bodegón. ¿Y qué es el Internet bodegón? Pues que del año 2019 para acá sí puedes conseguir en Venezuela Internet de 100 megas por segundo, 500 megas por segundo, pero tienes que pagar lo que cuesta y más. ¿Ok? Yo la primera vez que navegué a 1 giga por segundo salió una lagrimita así como... La primera vez que yo navegué en Internet era 14 kbps. 14. Y yo decía, estoy a 1 giga. Y que, wow. Y lagrimita por aquí, ¿no? Porque tampoco podía pagarlo, entonces era doble lágrima. Pero del año 2019 para acá hay una suerte de, yo lo llamo así, dejar de asfixiar. Dejar hacer, dejar pasar. ¿Cuáles son los problemas? Y ahí es donde entramos en los desafíos. Se está haciendo después de que el país se quebró. Se está haciendo después de que más del 90% de la población no puede pagar ni siquiera la comida. ¿Ok? Entonces, es un momento en el que
las personas que estamos solventes al día, que producimos, que tenemos salarios en dólares, no por debajo de $400, que es la canasta alimentaria, sino por encima de eso podemos cubrir gastos. O sea, hay un sector de la población que lo puede pagar, por lo tanto, se va a ver una suerte como de, vamos a decir, de desarrollo. Pero el gran desafío es que esto está ocurriendo en un momento en el que no hay crédito. Y como no hay crédito para el usuario, ¿sí? Y no hay crédito para la empresa. Y voy a explicar esto mejor en términos de telecom. ¿Han visto cuánto cuesta el internet en casa, la instalación de internet? De pronto te dicen, no, $300, $500, $1,000. Hace poco vi una cotización, $10,000. La instalación. No vamos a para una clínica, había que hacer un montón de cosas, $10,000. En la lógica normal, en la lógica de un país con garantías, con Estado de Derecho, ese costo no existe porque como tú vas a ser mi cliente a largo plazo, yo eso te lo voy a cobrar poquito a poquito. No tengo por qué cobrarte un costo de instalación tan alto. Como esto es un mercado a riesgo y sin confianza, con relaciones débiles, ¿sí? Pues te tengo que cobrar todo ya. Te cobro la instalación ya. Y por eso el costo de entrada es tan alto. ¿Okay? Viene la otra. Una empresa, si no tiene financiamiento, si no tiene crédito, ¿cómo instala? ¿Sí? ¿Cómo que tú le dices, no, pana, vente para Antímano, tira el cableado y luego vemos si hay o no clientes? No lo vas a hacer. Entonces, el serrucho está trancado. Y eso significa, ahora sí voy a hablar de Caracas, porque no puedo hablar de todo el país, que, por ejemplo, la fibra óptica sale de la Urbina y hay un tendido interesante desde la Urbina, voy a hacer así, ¿no? Hasta la Castellana, de la Urbina a la Castellana. Entonces, si usted vive en Los Chorros, si usted vive en Altamira, en Los Palos Grandes y demás, bueno, hay proveedores de servicio. Es más, si usted vive en Los Palos Grandes, hay 5 proveedores de servicio. Si usted vive en el Junquito, me tocó hacerlo a principios de la pandemia, si usted vive en el Junquito, es más barato mudarlo a Caracas que poner internet allí, porque el Junquito es un hueco. Es un hueco. O sea, el sitio donde estamos nosotros no llega a CanTV, Intermovilnet, Digital, no llega a nada. La solución era tirar una antena casi que de televisión con una señal que hacía como una parábola hasta Parque Cristal, que cuesta $25,000. Pana, te mudo, ¿sabes? Agarro, te mudo. Por eso ahí arranqué. ¿Qué empresa me recomiendas? Depende de dónde vives. Y hay sectores de la ciudad que no son atractivos para el mercado, ni lo van a hacer este año. No lo van a hacer. Y no son atractivos porque la base de usuarios es muy pequeña. Entonces de pronto me dice, mira, yo vivo en La Candelaria, yo vivo en La Pastora, yo vivo en Propatria, yo puedo pagarlo, yo tengo plata. Sí, pero es que tu pago de $60 al mes, de $100 al mes, no cubre el costo de riesgo de una empresa que tiene que hacer un tendido y hacer un negocio intensivo. Porque viene la otra. La empresa Telecom no gana acaparando, no gana con pocos. La empresa Telecom gana siendo masivo. Pero para que sea masivo necesitas mucha gente con capacidad de pago. Y es ahí donde vamos a ver burbujas. Por eso se llama Internet Bodegón. Hay muy buen Internet de buena calidad en algunas zonas de la ciudad y todo lo demás va a quedar desasistido un buen tiempo. No lo va a resolver el mercado en corto plazo, no lo va a resolver el Estado en corto plazo. Un dato muy sencillo. CanTV tenía el plan de fibra óptica nacional para el año 2011, en el que tenía que instalar 20,000 kilómetros de fibra óptica y pasó una década e instalaron menos de la mitad. ¿Sí? Y todo lo demás. Entonces, de pronto te llega una noticia que dice, instalaron fibra óptica, que lo hace CanTV, ahora que le interesa quedar bien en público. Instalaron fibra óptica en Guarenas, Guatire. Dices, pana, pues es 2022. O sea, deberías estar llegando a Chegendé, deberías estar llegando a Tapipa, deberías estar llegando a Carúpano, no a Guarenas, Guatire. Por eso la profesora Iria Puyosa, que es una investigadora de comunicación digital en Venezuela, dice, Internet en Venezuela sí sube cerro, pero no coge monte. ¿Qué significa eso? El Internet en Venezuela es urbano y periurbano, pero cuando sales de las ciudades te fregaste. Ah, que vas de Caracas a Maracay. Hay Internet en Caracas, hay Internet en las Tejerías, en la Victoria de Maracay y quizás un poco en los Valles del Tuy. Y en el medio, fregado. O sea, el país hoy es una cosa fragmentada con unas islitas donde las empresas tienen que trabajar donde la cosa le alcance, donde sea rentable.
Nuevamente, porque no hay crédito. ¿Vamos bien entonces? Vale. Cierro entonces con una idea muy sencilla y tengo unas preguntas y respuestas aquí del grupo de Caracas Bitcoin tal, y si quieren luego metemos otras. Hay un camino intermedio. Ojo, aquí tenemos que bailar pegado. Necesitamos un Estado que regule el mercado telecom de manera positiva. ¿Lo regule en qué sentido? Bueno, que las frecuencias estén bien utilizadas, que las empresas no se estén pisando unas a otras, que la competencia sea real y no una cosa desleal donde de pronto hay una empresa con gente cercana al poder que sí puede meter 600 megas por segundo porque tienen derecho a romper el piso y pasar por donde sea, y otras empresas que tienen que pagarle, mosca con esto. Hay sitios donde la fibra óptica no pasa porque Hidrocapital quiere que le pagues la reparación de la tubería, PDVSA Gas quiere que le pagues la reparación de la tubería, Corpoelec quiere que le pagues la reparación de la tubería y el alcalde quiere que le des una tajada. Si no, no instalas el cable. Y ese costo se lo tiene que trasladar al cliente. ¿Sí? Entonces, hace falta un Estado que permita que haya competencia y no un Estado que sancione, que persiga, que cierre, que amenace. ¿Okay? Segundo, las empresas necesitan flujo de caja. Por eso me encanta que haya gente solvente y rica que hable de Lamborghinis en estos eventos, porque efectivamente, si yo tengo una empresa de cable, pues chévere, porque voy a tener un cliente que me va a saber pagar muy bien y que no le va a doler, o sea, puede subsidiar el costo del resto del edificio. Lo tercero, en Internet Society estamos promoviendo en algunos países modelos de redes comunitarias. La palabra comunitaria está en Venezuela muy mal vista, pero la idea de la red comunitaria es que la comunidad vea cuál es la alternativa, cuál es la opción más fácil de aplicar para conectar un sitio. Entonces yo puedo llevar una señal inalámbrica hasta un edificio y los vecinos internamente pueden hacer la repartición, el cableado, vamos a decir, la administración de esa red, ya que no hay capacidad de que Estado y mercado lo resuelvan. Yo pensé que era un sueño medio raro y en estos días me tocó estar en La Lira, que está mucho más arriba de Mariches, y en La Lira hay una empresa de un chamo que el tipo lanza internet inalámbrico y luego le vende a las casas $20, $40 el mes y perfecto. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién paga eso? Pues bueno, hay gente que tiene trabajos, emprendimiento, resuelve y demás y se conecta. Entonces es una solución donde ninguna empresa te dio la respuesta, sino un chamo, un emprendedor, alguien que está trabajando en el sector servicio. Pues bueno, habrá que trabajar con eso porque hace falta. Cierro con una idea. ¿Qué tipo de internet tenemos en Venezuela? Y ahí vamos a hacer la clasificación rapidita y no sé cómo vamos de tiempo. Chévere. El mejor de todos, fibra hasta la casa, FTTH. ¿Okay? Mejor conexión de internet de todas, fibra hasta la casa. El que le esté ofreciendo fibra hasta la casa, usted revise y acéptelo porque los costos son menores, la estabilidad es mayúscula, o sea, estabilidad total, las velocidades son muchísimo mejor y la infraestructura puede ser robusta. Todo lo mejor, FTTH. Eso es lo que yo les decía, que no llegaba a todas partes, que el tendido es muy chiquitito, pero lo mejor, FTTH. Lo segundo, mejor después de eso. Cuando no puedes llegar vía cable a algún sitio, lo que haces es que agarras la fibra óptica, la levantas a una antena, con la antena disparas y luego le instalas a la gente unas antenas receptoras microondas muy chiquitas y con eso recibes señal. A eso le llaman internet inalámbrico. ¿Okay? Los WISP o lo que quieran llamar. ¿Cuál es la idea de eso? Es una señal directa para ti donde tu antena ve a la otra y recibe un ancho de banda que está configurado para que funcione. A favor de eso, no hay que romper piso, no hay que pagar coimas, como les expliqué ahorita, las autoridades. Ahí hay un montón de cosas a favor. En contra, uno, necesitas visual directa de la antena, no todo el mundo la tiene. Dos, necesitas que la empresa sea seria y no sature. Porque hay empresas que dicen, no, yo en esta antena meto a 10 clientes. Y después digo, bueno, ¿por qué no meto 12? ¿Por qué no meto 15? ¿Por qué no metemos 20? Y ahí empieza la gente a decir, ay, pero no me funciona, se puso lento, lo instalé y 3 meses después se puso lento. Lo instalé y me va bien en la noche, pero de día no. Entonces, claro, la empresa saturó, la empresa sobrevendió. Entonces, claro, cuando no tienes un estado que regule, la cosa se te viene abajo. Tercer tipo de conexión, y ya no voy a decir mejor ni peor. Hay internet satelital en Venezuela, sí lo hay. Lo que pasa es que es una suerte de fetiche. La gente asume que internet satelital es rápido, seguro, independiente, autónomo, o sea, no tiene nada que ver con este desastre. Y miren, vamos a ponerlo en gris. Si usted vive en Táchira y quiere instalar un internet satelital colombiano, perfecto.
La señal es perfecta, la sombra del satélite llega muy bien. HughesNet, que es una empresa colombiana, llega a Táchira, Mérida, la he visto en Falcón, Zulia. ¿Okay? Entonces, en sitios que son montañosos, remotos, que no va a llegar el cable ni ahora, ni este año, ni el que viene, el satelital funciona perfecto. Ahora, estás en Caracas y vas a meter un satelital, ahí te diría, ya va, búscate otras opciones antes, porque por costo, latencia, ¿sí? La velocidad que tiene para llegar a ti la información, vamos, lo que pasa, tarda el paquete en llegar, es un problema. El asunto del clima, o sea, hay un montón de cosas y dices, si usted está dentro de una ciudad, no amerita. Entonces, dejo ahí tercer punto satelital. Datos, la gente navega por datos y lo que se hace con datos es ver que tengas buena conexión y pagar lo que te cueste. Algunos sacarán su cuenta y dicen, bueno, yo me consumo no sé cuántos gigas al mes. Bueno, si esos gigas en total son $10 al mes, $20 al mes, $40 al mes, estás pagando más o menos lo que pagarías con un servicio de estos internet bodegón. Entonces, bueno, si te va bien, es el mientras tanto más útil. Y en último lugar, es el internet por pares de cobre, cables de cobre, el cable coaxial, que es el internet que hemos tenido toda la vida. El problema del cable de cobre, del par de cobre, es que se deteriora y ya está deteriorado. ¿Se acuerdan que les eché el cuento del control de cambios, de la infraestructura? Estamos usando cables que se instalaron hace más de una década. Esos cables ya empezaron a dañarse hace rato. Y por eso es que hay sitios que se desconectaron y no te van a reconectar. O sea, la empresa, aunque vaya y diga, bueno, sí, aquí está esto, no pueden hacer mayor cosa, porque lo que necesitan es meter cable nuevo, necesitan hacer un cableado nuevo. Si es algo que no puedes resolver rápido, así se va a quedar, no te lo van a resolver. Y lamentablemente, así es como está conectada la mayoría de la población. Entonces vivimos un fenómeno muy raro, porque les hablé de las fallas, del problema y demás, pero es que la mayoría del país sigue conectada a CanTV y sigue dependiendo de CanTV. De hecho, al que le funciona muere callado. Entonces, como, yo me quedo con mi mega, yo estoy bien con mi mega, mis 2 megas me van bien y demás. Pero en realidad deberíamos empujar, porque una vez falle, no va a haber manera de reconectarlo, no en el corto plazo. Sí, o sea, se rompió esa relación donde la gente llama al proveedor y el proveedor te atiende. Las empresas se vinieron tan a menos que tú reportas una falla y los tipos dicen, chimbo, ¿no? ¿Quiere un número de reporte? No, no hay. ¿Hay una oficina de atención al público? No, no hay. O sea, que no. Los tipos dicen, no hay sistema. Y yo, bueno, está bien, usted es el que da el sistema. Entonces, el par de cobre es el que más sufre. A mí me ha tocado estar con técnicos que de pronto los tipos van, abren una cloaca, una alcantarilla y está llena de aguas negras. Y no puedes hacer nada. O sea, porque tú no eres el encargado del agua. Si a un edificio se le mojó, chao. Hay un barrio que estábamos tratando de reconectar el año pasado y la tubería se llenó de barro. Al llenarse de barro ya no hay nada que hacer, es que un tubo nuevo, sin más nada. Hay unos sitios que son insalvables con estas reglas de juego y necesitamos reglas nuevas. ¿Okay? Entonces voy a buscar las preguntas y respuestas que hicimos en el grupo y con eso voy a ir cerrando. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Y la primera pregunta que llegó al grupo es: en un país con tantos problemas de conexión por internet y electricidad, ¿no es como irónico que seamos uno de los principales adopters de Bitcoin y criptomonedas? Esto lo dijo Franklin Noriega. No es irónico, solo es triste. Y es triste, ¿por qué? Porque amas lo digital, te encanta lo digital y lo digital es como una luz de Navidad. Estás así como... Y de hecho, fíjense que pasa algo. Hay gente que dice, es que internet promueve la violencia. No, no. Internet lento sí promueve la violencia. Y un internet que se corta promueve mucha más violencia. Mucha más violencia. Pero internet estable, rápido, que funciona, eso es la paz de los pueblos. Es la paz absoluta. Eso es el mayor apaciguador de todos. Y debería garantizarse, es un derecho humano. Hay otra pregunta. Se espera que siga creciendo la oferta de servidores de servicio de internet. A ver si se aumenta la oferta de fibra y bajan los precios que hay. José Rafael Peña. Sí van a aumentar las empresas proveedoras porque hay incentivos. Es decir, si hay una cantidad de gente dispuesta a meterse la mano en el bolsillo para pagarte $50 al mes, claro que a alguien le va a interesar. Claro que a alguien le va a interesar. El problema es que esa cantidad de gente es limitada. Ya no somos el país del habla pegado, y ahí se me cayó la cédula, los más viejos en la sala saben. Aquí se pagaba una tarifa plana para llamar lo que tú quisieras. Y Venezuela llegó a tener millones de suscriptores de habla pegado que pagaban muchísima plata al mes porque cobraban mucha plata. Decir que un servicio de telecomunicaciones cuesta $50 al mes
en un país con salarios de $1.000, de 1.500, es distinto a un país con salarios de $1. ¿Sí? Esa diferencia pega mucho. Entonces sí va a aumentar la competencia. El problema es que necesitamos reglas claras, porque una de las cosas más crueles que está pasando es que hay sitios donde no hay competencia real, donde hay unas empresas que están conectadas con el poder, entonces sí pueden desarrollar infraestructura, y otras que no, y las multan y las persiguen y, ¿sabes? Y les mandan organismos para controlar cosas. Entonces es muy grave. Teo pregunta, ¿hay forma de independizar o blindar la conectividad de las granjas de minería en Venezuela? El asunto de blindar vamos a decir, es como algo que la gente quisiera, pero técnicamente es muy complicado. La mejor solución con una cosa de esta es buscar redundancia, ¿ok? Digo, en el sentido de eficiencia, ¿ok? Porque si vas a instalar un sistema hipercompleto, perfecto, el solo autónomo, lo puedes hacer, pero es muy costoso, que implicaría autonomía eléctrica, autonomía de muchos niveles. En cambio, cuando tienes un sistema redundante, es decir, tienes 2 o 3 capas, 2 o 3 conexiones distintas, y está configurado para que cuando se caiga una, levante la otra, el costo puede ser menor y vas a tener continuidad. Por cierto, el ancho de banda necesario para criptocosas no es alto. O sea, no es alto. Aquí el problema de consumo se disparó fue por el consumo de videos. Y videos sí friega todo. Y no solamente que nos estamos viendo las historias de Instagram y los videos de Sacha Fitness, es también que la gente está conectada a Zoom. Y Zoom exige muchos datos de su vida, y eso pues colapsa una casa donde hay 2 niñitos estudiando y alguien haciendo teletrabajo. El control de parte del Estado sobre el mayor proveedor de Internet da la posibilidad de un blackout, estilo Kazajistán, como pasó en estos días, o las protestas de Myanmar. ¿Qué se hace en estos escenarios? Pregunta Piero o el SEBIN, no sé. Vamos a hacerlo así, Piero. El riesgo de un blackout de conexión nunca hay que verlo como un riesgo futuro, ¿ok? Hay que verlo como una certeza pasada. Venezuela vivió un blackout de conectividad en 2013. Ya pasó, ya se hizo, ya hubo una desconexión completa del país y fue feísima, fue horrible. ¿Sí? La noche electoral del año 2013 hubo un apagón, y además lo declaró oficialmente quien era vicepresidente de la República en ese momento. O sea, no estoy mintiendo ni nada, o sea, lo dijo: nosotros desconectamos el país. Y la experiencia fue terrible. Entonces, en este contexto de hoy, donde les hablé que hay una dispersión de proveedores de servicios, bueno, lo que va a pasar es lo que pasa siempre en un escenario de censura. Se detiene a los elefantes y los ratoncitos pasan. Entonces, los grandes proveedores se verán afectados, pero quien tenga redundancia, conexiones de otro país, ¿sabes?, que reciben otro tipo de señal, pues seguirán funcionando sin mayor lío. Entonces, bueno, es eso. Ahí estaremos más fregados los que estamos en estados centrales y menos fregados los que están en fronteras. Sin embargo, lo más importante de este tipo de cosas, es que la trabaja la organización Access Now y otras en el mundo, es que el costo social y político de los bloqueos sea cada vez mayor, para que no pase, para que no sea una tentación, para que no sea ¿qué tal si lo hacemos? Para que no parezca una buena idea. Como cuando alguien propuso llenar el Guri con cisternas, no sé si se acuerdan de eso. El Guri estaba vacío y que alguien bueno, pero vamos a mandar una cisterna. Cuando analizaron el costo, dijeron, no, esto es ridículo, esto es estúpido, ¿sí? No lo vamos a hacer. ¿Hay una posibilidad de establecimiento de una muralla informática tipo China en Venezuela? Pregunta Linser. El nivel de sofisticación que exige la muralla digital china es una cosa muy, muy, muy compleja y muy, muy, muy costosa, que en Venezuela no se ha aplicado. Sin embargo, Venezuela es el país del continente que más páginas bloquea, ¿sí? Aquí se hacen bloqueos administrativos, no bloqueos judiciales. La diferencia es muy importante. En un bloqueo judicial hay derecho a la defensa, hay un tribunal, hay peritos, hay expertos, hay gente que toma decisiones y hay medidas públicas. En Argentina, un juez dijo, vamos a bloquear Cuevana por estas razones hasta tal fecha y por esto tal. O sea, hay una cosa establecida. Acá no. Acá son bloqueos administrativos. Una persona en una oficina manda a bloquear lo que le dé la gana cuando le dé la gana. Y aquí llegamos a tener bloqueos, vamos a decir, temporales, como por ejemplo bloquear Instagram y YouTube durante la emisión de un streaming. Entonces el nivel es muy grave, es muy caprichoso y es muy duro. Eso es duro, pero es distinto a la muralla china, a la muralla digital china. ¿Okay? Lo segundo advertencia, está en los informes de la organización Sin Filtro VE, es que sí hubo un bloqueo en 2019, no solamente de Internet, sino que también se bloquearon algunos VPNs y se bloqueó Tor.
Tor es un protocolo de comunicación, vamos a decir, para lograr seguridad y anonimato en Internet, sofisticado para ciberactivistas de todo el mundo y otras personas. Y en Venezuela se bloqueó Tor. Y Tor tiene unos puentes especiales para burlar la censura china, sí, unos bridge, llaman ellos un bridge, unos puentes, y esos puentes fueron bloqueados también en Venezuela. Lo que demuestra que en ese momento hubo una capacidad, hubo una sofisticación muy alta, muy compleja, también muy costosa, que fue aplicada durante unos días y que nos hace pensar nuevamente no riesgos a futuro, sino cosas que en pasado ya ocurrieron. Y cierro con lo siguiente, y creo que ya con esto terminamos. Pregunta Raúl, entiendo que incluso la mayoría de los proveedores privados dependen de infraestructura de CAN-TV y pues Conatel tiene un gran kill switch sobre todos los operadores del país. No, incluso sin meter violencia del Estado se podrían hacer bloqueos. Respondo a esto y con esto me despido. Es falso que las empresas de Internet en Venezuela dependan de CAN-TV. CAN-TV es un proveedor más, es un ISP más, solo que es el más grande, es el mayoritario. Y en algunas zonas del país, mosca con esto, hay empresas piratas que te venden Internet que en realidad es una cosa revendida de CAN-TV. ¿Okay? Eso hay que tenerlo pendiente y por eso hay que juntarse con empresas serias, aunque no haya una base de datos de empresas serias. No hay un kill switch, no hay, pero sí quieren que lo haya. Ese botón único, se llama IXP y es un protocolo que, fíjense, hay una paradoja importante y qué bueno que hay público técnico acá para discutirla. Los IXP son, en este caso, un hardware que te permite que entre proveedores de Internet haya intercambio de información, haya enrutamiento. De manera que la señal, si yo te quiero enviar algo a ti, no tenga que ir hasta Miami y volver, sino que se queda en servidores locales, se queda dentro de Venezuela y nos estamos ahorrando un montón de plata en tráfico internacional, nos estamos ahorrando un montón de tiempo en lo que tardan los paquetes en ir, nos estamos ahorrando velocidad. ¿Okay? Es lo mejor, el IXP es lo mejor que nos puede pasar. Y no hace falta uno, hacen falta decenas. Brasil tiene decenas, Argentina tiene decenas, Colombia tiene un montón, hay muchos IXP. La paradoja venezolana es que si llega a haber uno, se va a convertir en un kill switch. Y ocurre porque el ente administrador y regulador de telecomunicaciones no es neutral. Necesitamos rescatar, y ese creo que es el gran desafío de conectividad en Venezuela, necesitamos rescatar la neutralidad de quien gestiona Internet. Neutralidad es que el servicio funcione, no que tú digas, esta página me la bloqueas y esta me la pasas y este me lo persigue y aquí está el perfil de esta IP que se lo lleven preso y aquí, que no sea sancionatorio y persecutorio, sino que sea una cosa donde haya reglas claras de juego y el tráfico funcione. Entonces estamos en una paradoja en la que hasta este momento no se han instalado IXP en Venezuela. Hace falta que se haga para que técnicamente nos vaya mejor, pero necesitamos garantizar que haya buenos reguladores al respecto. Y con esos desafíos, queridos amigos, puedo concluir que en Venezuela todo pasa al mismo tiempo. Sí, es un país que está adquiriendo tecnología de primera, no ha llegado todavía a Internet de quinta generación, eso es otra conferencia, está adquiriendo tecnología de fibra hasta la casa, sí, y en paralelo hay gente que está perdiendo las conexiones todos los días. De hecho, por eso no me metí con ancho de banda. Venezuela aumentó el promedio de velocidad, pero el costo, ¿saben cuál es? Que se dejaron de contar personas lentas porque están desconectadas. Entonces que yo te diga, no, el país tiene un internet más rápido que antes. Claro, tener unos cuantos maracuchos a 600 megas por segundo, mientras en Cabimas tienes unos poblados completos desconectados, no es una medición muy justa. ¿Ok? Entonces vamos a entrarle a estos números con crítica, vamos a exigir mejores servicios y si ustedes son gente pudiente que habla de Lamborghini, pues paguemos lo que cuestan las telecomunicaciones para que más empresas tengan ganas de instalar Internet. Muchísimas gracias.